buenos días. Queremos enviar un saludo a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana a nivel del mundo. Este es un mensaje que vamos a dar refiriéndonos a las noticias que en los primeros meses del año 2014 el profeta Efraín anunció acerca de un meteorito que iba a caer sobre la tierra, más que todo en las costas de Puerto Rico, y que iba a levantar un tsunami e iba a inundar Miami, New Orleans y muchísimas costas de Nueva York, y que iba a provocar un impacto de terremoto de la escala 12 de Richter. Queremos decir que en aquel entonces yo no tomé esta noticia a pecho, pero de ser verdad, de caer en Puerto Rico en realidad es un país muy corrupto, igual que Haití, igual que Cuba, igual que los Estados Unidos, porque los Estados Unidos ha desenfrenado un sodomismo que prácticamente su maldad ha llegado hasta el cielo. Fue hasta en este marzo de 2015 que el pastor Ricardo Salazar del Japón, que vive en Japón, volvió a recalcar y a decir que ciertamente el meteorito viene y que iba a caer conforme le ha sido revelado en 500 días, o sea, a mediados de mayo del 2016. Es el único pastor que ha confirmado una fecha, y de caer este meteorito, en estos momentos la NASA no ha identificado ninguna amenaza de meteorito hacia la Tierra, excepto uno que va a caer mañana, pero que va a pasar lejos, y han estimado que de volver a pasar va a ser en el año 2033, un poco más cerca de la Tierra, pero este meteorito que va a caer sobre Puerto Rico es una profecía que se ha estado anunciando y ha sido revelado a muchísimos pastores, a venezolanos, a dominicanos, cubanos también, y muchos que han sido alertados sobre esta noticia. Déjeme decirle que a este tiempo, en este momento, Dios no necesita traer desastre, traer pestilencia, traer enfermedades, traer erupciones y traer ondas, olas grandes para atemorizar al mundo. Dios no trabaja de esa manera, porque Dios impactó al pueblo de Egipto con 10 plagas y ningún egipcio se convirtió. Simplemente protegió a su pueblo Israel, que era esclavo de Egipto. Ahora, déjeme decirle, hace más de todos estos años han venido pasando esos terremotos, erupciones, tsunamis, han caído meteoritos, y realmente ya para este entonces, como dicen los pastores aquí, que dice que es el principio de dolores. Déjeme decirle, en realidad no es el principio de dolores, sino los finales de dolores, porque ya Cristo está a las puertas. En estos momentos, en cualquier momento, puede venir. Lógicamente que hay ciertos acontecimientos que es necesario hablar. Estos pastores no hablaron referente a qué es lo que va a pasar en Israel y Jerusalén. Todos los pastores sabemos que es el reloj de la profecía de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos
Por ejemplo, que en Lucas 21, 25 al 28 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces vendrá el Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Como todo esto ha venido aconteciendo desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo hasta nuestros días. Todos estos desastres, hermanos, todas estas cosas, todas estas enfermedades, todos estos terremotos, todos estos tsunamis han venido aconteciendo. Pero yo quiero hacer varias cosas, mencionar varias cosas que estos profetas mencionaron, y quería yo hacerle mención. Ambos profetas mencionaron algunas cosas que voy a analizar en este video, que son principios de dolores. Y dijimos que no son principios, son finales de dolores. Y déjeme decirle algo, hermano. Así como Abraham intervino en Sodoma, por si habían 50 justos, no derramaría fuego. Abraham siguió rogando a Dios si habían 35, si habían 30, y llegó hasta 5. No habían 5 justos en Sodoma, lo cual está pasando en estos momentos, que verdaderamente los que aceptan a Dios, al pueblo de Dios, está disminuyendo y las tinieblas están en aumento, porque el mundo va de mal en peor. Estamos en una generación mala, perversa, adúltera, y en medio de pecadores muertos en sus delitos y pecados. Así es que, hermanos, y de esa manera también que pasó con Eliseo, cuando aquella mujer se había muerto su marido y sus hijos iban a ir en pago de una deuda que tenía, Eliseo mandó a pedir vasijas para llenarlos de aceite. Y reunieron todas las vasijas, aún de los vecinos. Y cuando no hubo más vasijas para llenar del aceite, el Espíritu Santo, el aceite, cesó. Asimismo, en estos tiempos, cuando ya no haya más personas a donde derramar el Espíritu Santo, ya no haya más vasijas disponibles, porque, hermanos, el libro de la vida se terminó antes de la fundación del mundo. Y en estos momentos los gentiles están llenando el libro de la vida, pero ya sus nombres están inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Así que, hermanos, cuando ese número se complete, dice que el diablo va a ser suelto por un poco de tiempo. Y aunque vengan todos estos desastres, y aunque vengan todas estas malas noticias de tsunami, de asteroides, de terremoto, la gente, hermanos, si ya no están en el libro de la vida, no se van a convertir para nada, porque Dios no opera de esa manera. Otra de las cosas que dijeron en la exposición es de que los Estados Unidos es Babilonia. En los Estados Unidos no es Babilonia. Conforme las escrituras, los Estados Unidos no llenan los requisitos para ser la gran Babilonia, sino que la gran Babilonia es el Vaticano. La gran Babilonia es el catolicismo. La gran ramera que ha tenido fornicación con todos los reyes de la tierra. Así que, hermanos, otra de las cosas que quiero decir es de que Obama, el presidente de los Estados Unidos, no es el predecesor del anticristo.
Vemos en primera de Juan 2:18 que dice: hijitos, sabéis que muchos anticristos han salido ya. Muchos anticristos han salido ya. ¿Hace cuánto tiempo? Hace más de 1900 años que Juan escribió esa epístola. Así que si en aquel entonces habían muchos anticristos, yo le voy a preguntar a ustedes, ¿cuántos hay en estos momentos? Hay millones, millones. Nosotros mismos nos habíamos comportado como anticristos también, cuando andábamos en desobediencia, cuando andábamos en nuestra rebeldía, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados. Éramos anticristos. No quería que ningún pastor nos hablara de la iglesia. No queríamos que nadie viniera y nos hablara de la Biblia. No queríamos saber nada en la televisión y en la radio. Nosotros mismos nos habíamos convertido en anticristos porque habíamos rechazado la palabra del Señor, la gracia del Señor, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en estos momentos, millones y millones de anticristos hay hoy en día. Y los líderes y pastores están esperando un personaje cuyo personaje ya apareció. Y Pablo lo dijo despidiéndose de los efesios. Dijo: no verán mi rostro más nada desde este momento, sino dice que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y se levantarán de en medio de ustedes. Hermanos, prácticamente la iglesia de los apóstoles cayó en manos de pecadores, cayó en manos de lobos rapaces. Fue así como se levantó el catolicismo y en el año 1525 salió los protestantes con Martín Lutero. Hermanos, en estos momentos estamos viviendo la última etapa de el Evangelio. El Evangelio, recuerden, su duración es un día. Recuerden que aquel dueño de la viña contrató a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9 y a la hora 11, que son las 5 de la tarde. En estos momentos ya estamos en los últimos días del Evangelio. Cristo está a las puertas. Pero mi propósito en este momento es explicarles a ustedes que hay una profecía que muchos no han podido ver. Vemos entonces que los desastres y los terremotos no convierten a nadie, y esa no es la manera en que Dios trabaja. Así es que otra de las cosas es de que hablan de que estos acontecimientos es antes de la gran tribulación. Déjeme decirle algo. Los líderes evangélicos han levantado una doctrina de la gran tribulación sin tener el verdadero concepto de ella. Se basan en Mateo 24:21, porque habrá gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En el versículo 9, después se degrada. En el versículo 9 del mismo capítulo 24 se degrada a tribulación. Ya no dice gran tribulación, sino solamente dice tribulación. Escuchen lo que dice. E inmediatamente de la tribulación de aquellos días, ya no menciona gran tribulación, sino tribulación. No dice 7 años, sino días. Marcos, hablando del mismo asunto, no menciona gran tribulación. Lucas también no menciona ni la palabra tribulación hablando del mismo asunto, sino que dice gran calamidad. Lucas 21, 20 al 24 dicen, escuchen bien: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Y la parte final del versículo 23 dice, e irá sobre este pueblo. Quiere decir, hermanos, que la gran tribulación fue destinada para los judíos.
cuyo acontecimiento ocurrió en la destrucción y quema de la ciudad y el templo, y fueron esparcidos en la diáspora todos los israelitas judíos. Analicemos los tiempos pasados, presentes y futuros en que habló Jesús, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, hasta en el momento en que Él está hablando. Así que del momento en que Él está hablando en adelante, la gran tribulación podía ocurrir. Y fue la destrucción del templo y la quema de Jerusalén. Y que se esparcieron los judíos por todos los 4 ángulos de la tierra, la cual no es en el futuro, como lo plantean los iluminados del evangelismo cristiano, por las palabras que Cristo dijo, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y dice que no es en el futuro porque dice, ni la habrá. Quiere decir que la gran tribulación no es en el futuro. Hermanos, es desde ese mismo momento en que Cristo está hablando, está contestando lo que los discípulos le preguntaron, que no quedaría piedra sobre piedra. Y Él está explicando que desde ese mismo momento en adelante iba a suceder la gran tribulación. Y no dice que es en el futuro porque dice, ni la habrá. Pero los líderes religiosos piensan que en el futuro, después del arrebatamiento, hermanos, va a venir la gran tribulación. ¿De cuál tribulación me está hablando? Porque en Apocalipsis aparece en el 2:20 hablando del catolicismo, diciendo, he aquí, la arrojo en cama en gran tribulación y a los que con ella fornicaren, los heriré de muerte. Entonces está hablando de otra gran tribulación que le está pasando al pueblo católico. Así que veamos ahora la palabra más. Claro, no canta un gallo. Después del arrebatamiento no quedarán ni cenizas para convertirlas en oro. Veamos. Al momento del diluvio, Jesús nos dice, y no entendieron, y se los llevó a todos. ¿Cuántos quedaron? No quedó ni uno. Veamos ahora, dice que como en los días de Lot, va a ser el fin del mundo. Al momento de Sodoma y Gomorra, la destrucción fue sin aviso, de la noche a la mañana. Dios no necesita avisarle a ningún profeta, a ningún hermano, cuándo va a destruir el mundo. Sin embargo, lo del asteroide, si fuera cierto, como dicen los profetas Efraín y el hermano Ricardo Salazar, la cual no dudamos que va a pasar, hermanos. Así que lo de Sodoma y Gomorra ocurrió de la noche a la mañana. Veamos lo que pasó. Y cuando Lot salió, llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Cuántos quedaron? No quedó ninguno, hermano. Ni uno quedó. Así es que, y el apóstol Pedro nos advierte que los cielos y la tierra que hoy existen están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y de la perdición de los hombres impíos, repito, quiere decir que cuando llueva fuego para destruir todos los elementos, todas las cosas creadas, no va a quedar ni ceniza, no va a quedar ni un impío cuando nuestro Señor Jesucristo venga. El apóstol Pablo también nos advierte en 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Ahora te vuelvo a preguntar, dice allí, y ninguno escapará.
¿Cuántos van a quedar? Ninguno. Ningún pecador, ningún impío, ningún desobediente va a quedar aquí, hermano. Así que la doctrina de la gran tribulación que han hablado que va a suceder en el mundo, usted sabe por qué ponen las cosas los líderes, los pastores en el futuro, porque no la entienden. Por eso, hermanos, es que ellos ponen todas las cosas en el futuro. La profecía del asteroide ciertamente va a cumplirse como lo han advertido. Dios no necesita desastres fuera de lo común para que se puedan convertir a Dios y caigan a los pies de Jesucristo. Él no actúa de esa manera. Egipto fue asolado con 10 plagas y ningún egipcio se convirtió a Dios. El pastor Ricardo Salazar anuncia que después de 30 días Rusia atacará a los Estados Unidos con ojivas nucleares a ciertas ciudades principales. Lo que dice, ahora vamos a analizar lo que dice el libro de Apocalipsis, porque el tema de esta exposición es el fin según Apocalipsis. Apocalipsis es el libro ignorado. Para que las trompetas comenzaran a ser tocadas, se tenía que abrir el 7º sello. Así que entendemos que los 7 sellos fueron abiertos en el día de Pentecostés. Y las trompetas comenzaron a sonar en su debido orden. En estos momentos estamos bajo el sonido de la última trompeta y el mensaje es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese es el trabajo en estos momentos en que debe estar ocupada la iglesia. En Apocalipsis 14:6 vemos que hay el mensaje de los 3 ángeles que describe la etapa de los apóstoles, el final del catolicismo y el comienzo de la reforma. Y el tercer ángel anuncia la última etapa en que estamos viviendo, donde los verdaderos hijos de Dios hemos vencido a la bestia, el catolicismo y su imagen, el protestantismo evangélico cristiano, donde se encuentra el falso profeta. Acercándonos al final de los tiempos, Apocalipsis 17, 16 y 18 dice que 10 naciones darán poder y autoridad a la Iglesia Católica, la bestia, por poco tiempo, solo para destruirla conforme al propósito de Dios. En el capítulo 16-13 encontramos los 3 enemigos de Dios: el dragón, la bestia y el falso profeta. Veamos, el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. ¿Quiénes son los que en estos momentos están avanzando en todo el mundo y están rodeando a Israel? Los enemigos, los árabes, los islámicos, los yihadistas, hermanos. Y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. Jesucristo, representado por el arcángel Miguel, es el que pelea contra estos 3 enemigos. Jesucristo ha salido en su caballo blanco como Rey de Reyes y Señor de Señores, y el ejército del cielo lo sigue en caballos blancos, vestidos de ropas blancas y lino fino. Apocalipsis 19:20. Escuchen lo que le va a pasar al catolicismo y lo que le va a pasar a todos los protestantes evangélicos cristianos. Apocalipsis 19:20 dice que no solo la Iglesia Católica será destruida,
sino también gran parte de los evangélicos cristianos, falsos pastores, falsos maestros, diáconos, evangelistas y falsos autollamados profetas. Veamos. Y la bestia fue tomada prisionera, junto con el falso profeta que había hecho delante de ella, las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. Ahora, el fin del mundo según Apocalipsis. Escuchen bien lo que está escrito en Apocalipsis. Si no leen el libro de Apocalipsis, ¿cómo van a darse cuenta de todas las profecías que están escritas en él? Miremos, el Armagedón es diferente a la batalla de Gog y Magog. En la última guerra de Gog y Magog no participan ni el catolicismo ni el protestantismo evangélico cristiano. A estas alturas ellos ya están apresados y lanzados al lago de fuego y azufre. Entonces la batalla es solo contra el dragón. Recuerde que le dije que Jesucristo tiene 3 enemigos: el dragón, la bestia y el falso profeta, que ya están en el lago de fuego. Ahora, ¿qué cosa es el dragón? El dragón son todas las naciones impías, pecadores, que no conocen al Hijo de Dios Jesucristo. Naciones abanderadas por diferentes religiones enemigas de Israel, el pueblo de Dios. Gog y Magog representan multitud de naciones como la arena del mar, entre ellos hijos de Abraham en la carne, hijos de Ismael, hijos de Lot, que son los amonitas, moabitas, etcétera. En su mayoría son pueblos árabes y musulmanes que rodean Israel, descrito en el Salmo 83. Edomita, Ismaelita, Agarenos, Jebal, Amón, Amalecita, Sirios, que modernamente son Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Irán, Irak, Siria, Líbano y los descendientes de todas estas naciones. Entonces, Gog y Magog invadirán a todo Israel y rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén física. Al estar sitiada, los judíos clamarán a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo, el Hijo de Dios, al Shaddai y Adonai. Y Jesucristo aceptará ese clamor del pueblo judío que está siendo sitiado por todos sus enemigos. Y dice la palabra en Apocalipsis 29, 8, del 7 al 9, y dice: de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió a todos, ni uno escapará. Entonces veamos. Este es el punto en que describe Apocalipsis el último día de la humanidad. Esta destrucción por fuego coincide conforme la descripción del apóstol Pablo cuando dice en 2 de Pedro 3:7 al 10, las cosas serán quemadas y los elementos ardiendo serán quemados, fundidos y derretidos. Entonces la parte resumen de Apocalipsis, porque este es el último día de la humanidad. ¿Por qué este es el último día de la humanidad? Veamos, porque el siguiente versículo del relato de Apocalipsis 20:10 dice así: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia del catolicismo y el falso profeta, que son el protestantismo evangélico cristiano. Luego, en los próximos versículos, es el juicio final, donde todos los grandes y pequeños estaban delante del trono blanco y fueron juzgados conforme sus obras, y la muerte y el infierno, que es el Hades, y los que no se encontraron en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego.
y azufre, que es la muerte segunda. O sea, la aniquilación de todos los espíritus incrédulos, porque físicamente ya habían muerto, pero su espíritu estaba vivo. Aquellos que aborrecieron el consejo de Dios y rechazaron a su Hijo Jesucristo, porque el que no tiene al Hijo Jesucristo de sí ya es condenado. Y como dice el apóstol Santiago, están doblemente muertos, árboles otoñales que son movidos por toda clase de doctrina. Mi exhortación en estas últimas palabras que voy a grabar es, hermanos, que Apocalipsis es el único libro de toda la Biblia que describe el último día de la humanidad. Ya en ese entonces, cuando invadan Israel, rodeen y sitien a Jerusalén, entonces es que todos los enemigos de Israel van a pronunciar la expresión que han estado esperando todos los religiosos: paz y seguridad. Hermanos, Dios me ha revelado que las dos partes no van a pronunciar esa palabra, sino solamente el que estaba viniendo a sitiar a Israel, a sitiar Jerusalén, es el que va a pronunciar esas palabras: paz y seguridad. Y dice, y como los dolores de parto a la mujer encinta, vendrá destrucción repentina sobre ellos. He allí, dice que no escaparán. El Señor me los bendiga. Pueden buscarme en Facebook como Juan Fajardo Pastor. Así que el Señor me los bendiga en esta noche. Gracias a todos por haber escuchado este mensaje. El Señor me los bendiga.